Los últimos días en redes sociales se ha iniciado un debate que tiene como finalidad determinar si las tormentas solares producen terremotos y o alteraciones en nuestro clima. Esto último surge debido a que el pasado 6 de septiembre ocurrió una de las tormentas solares más fuertes en los últimos 12 años. Esta fulguración solar tuvo una intensidad de X9,3 y después de este hecho se produjo uno de los más grandes terremotos jamás registrados en la historia de México. La pregunta es, ¿existe una relación directa entre las tormentas solares y lo que ocurre en nuestro planeta Tierra? La ciencia oficial niega que exista esta relación. Sin embargo, por definición, la ciencia permite que existan distintas teorías alternativas a las oficiales. Al final del día, en la ciencia lo que pesan son los hechos y las pruebas y no los dogmas de ningún tipo. Por definición, en la ciencia nada es inamovible. Algo puede ser considerado verdadero por mucho tiempo y después ser considerado obsoleto. De hecho, una de las habilidades que nos permite como humanidad avanzar es precisamente nuestra capacidad de cuestionar los viejos paradigmas, incluso cuando estos provienen de la ciencia oficial. Por estas razones es interesante analizar la teoría alternativa de los efectos de las tormentas solares sobre la Tierra. Antes que nada, debo decir que el Sol y la Luna son dos de los cuerpos del universo que más influencia tienen sobre nuestro planeta. De hecho, el Sol y la Luna tienen ciclos que nos afectan de una u otra forma. En el caso específico del Sol, debo decir que es una estrella que emite luz que permite que exista la vida dentro de la Tierra. Y si usted recuerda sus clases de física elemental, sabrá que según Faraday, la luz es básicamente un campo eléctrico perpendicular a un campo magnético que viaja a través del espacio. En la teoría electromagnética de la luz, se considera que el ojo humano es tan solo capaz de visualizar una pequeña parte del espectro en función de una determinada frecuencia y vibración. Hasta aquí a usted le debe de quedar claro que básicamente lo que el Sol emite son ondas electromagnéticas que llegan a un planeta como el nuestro, que muchos consideran que es un imán gigante. Por ende, es lógico razonar que las ondas electromagnéticas del Sol influyen de forma directa en nuestra Tierra. Ahora la pregunta es, ¿las manchas solares o las eyecciones de masa corporal del Sol tienen el potencial de causar grandes terremotos en nuestro planeta Tierra? Para responder a esta pregunta debemos de observar la siguiente gráfica cortesía de spaceweather.com. En esta tabla usted puede observar las mayores erupciones solares desde el año de 1976. Estas tormentas se miden en una escala de X1, X2, X3, X4, donde X2 es 10 veces mucho más fuerte que X1, es decir, es una escala exponencial. El 4 de noviembre de 2003 ocurría la mayor tormenta solar en los últimos 40 años. Esta tormenta tuvo una magnitud de X28. Para que usted tenga una idea, la tormenta que sufrimos el pasado 6 de septiembre fue tan solo X9,3. Ahora, si comparamos con el histórico de terremotos producidos en noviembre de 2003, veremos que el 5 de noviembre de ese año se produjo tan solo un terremoto de 6 grados que afectó a las costas de Colombia. En 2003, el mayor terremoto ocurrido tuvo lugar el 25 de septiembre. Ese mismo año, la Tierra tuvo más de 156 sismos, cuya magnitud fue igual o mayor a 6 grados. La segunda tormenta más fuerte ocurrió el 2 de abril del año 2001 y tuvo una magnitud de X20. El 4 de abril de ese mismo año ocurría un terremoto de magnitud 6,4 grados que afectó a las islas Kai en Indonesia. En el año 2001, el mayor terremoto fue el que tuvo lugar en el Perú el 23 de junio.
El 28 de octubre de 2003 tenía lugar una tormenta solar con magnitud de X17,2. 31 de octubre de ese año ocurría un terremoto de magnitud de 7 grados que afectaba a las costas de la isla de Honshu en el Japón. En 2003 ocurrieron tan solo 16 terremotos cuya magnitud fue igual o mayor a 7 grados. Tan solo uno de estos 16 ocurrió días después de una tormenta solar. El 7 de septiembre de 2005 tenía lugar una tormenta solar de magnitud X17. Tan solo 2 días después, en específico el 9 de septiembre, ocurría un terremoto de magnitud 7,6 en Nueva Guinea. En 2005 tuvieron lugar tan solo 4 terremotos cuya magnitud fue igual o superior a 7,6 grados. Uno de ellos ocurrió tan solo unos días después de que tuviera lugar una gran tormenta solar. El 15 de abril de 2001 tenía lugar una tormenta solar de magnitud X14,4. El 19 de abril ocurrió un temblor de magnitud de 6 grados que afectó a las Islas de Salomón. En 2001 tuvieron lugar 137 sismos cuya magnitud fue igual o superior a 6 grados. Tan solo 2 de ellos ocurrieron después de que una tormenta solar impactara a la Tierra. El 29 de octubre de 2003 tuvo lugar una tormenta solar cuya magnitud fue de X10. El 2 de noviembre de ese mismo año tenía lugar un sismo de magnitud de 6,4 grados que afectó a Nueva Zelanda. El 5 de diciembre del año 2006 tuvo lugar una tormenta solar muy similar a la ocurrida el pasado 6 de septiembre. El 7 de diciembre de ese mismo año, un terremoto con magnitud de 6,4 grados impactaba las islas Kuril en Rusia. En base a esta información podemos ver que en tan solo 3 de 8 casos analizados han ocurrido terremotos cuya magnitud ha sido igual o mayor a los 7 grados después del impacto de una tormenta solar sobre la Tierra. Es decir, que según este pequeño análisis, existiría un 37% de probabilidades de que ocurra un fuerte temblor una vez que ocurre una fuerte tormenta solar. En otras palabras, podemos razonar que simplemente cuando ocurre una gran tormenta solar, aumentan las posibilidades de que ocurra un temblor. Sin embargo, lo que nadie puede determinar es el lugar exacto y la magnitud con la que ocurriría este sismo. En este punto no debemos de olvidar que otra de las grandes consecuencias de las tormentas solares son los apagones. De hecho, el pasado 10 de septiembre se registró un gran apagón en el noreste de México y muchos creen que fue debido a la tormenta solar del pasado 6 de septiembre. En marzo de 1989 ocurría una tormenta solar con magnitud de X15. Este fenómeno dejaría sin energía eléctrica a la provincia de Quebec en el Canadá. Ahora la pregunta es, ¿tiene sentido caer en pánico cuando ocurre una tormenta solar? Si usted sabe que vive en una zona sísmica como Chile, California o México, lo más sensato es que usted debiera de tener un plan de prevención ante cualquier posible terremoto. Respecto al apagón, básicamente la tarea de prevención corresponde a nuestras autoridades y a las empresas de electricidad. En el caso de los Estados Unidos, el gobierno del expresidente Barack Obama decidió lanzar toda una serie de medidas con la finalidad de que su país estuviese preparado en caso de que la Tierra fuese víctima de una gran tormenta solar en los próximos años. Otra pregunta es, ¿qué pasaría si el gobierno lograse descubrir un método para predecir la fecha exacta en que ocurriría un terremoto? Siendo honestos, si hoy en día fuese posible predecir terremotos con una exactitud milimétrica, lo más probable es que simplemente no se nos fuese comunicada esta información.
La razón es muy sencilla. Imagine por un momento que sonara la alarma sísmica 24 horas antes de que tuviera lugar el terremoto. ¿Qué haría usted? ¿Abandonaría su ciudad? ¿Mantendría la calma? ¿Pensaría que es una falsa alarma? ¿Permitiría que sus hijos fueran a la escuela? Lo más probable es que todo el mundo caería en pánico, las redes sociales se llenarían de rumores e incluso podrían desatarse saqueos. Las personas no irían al trabajo, algunos aprovecharían para tomar venganza contra sus semejantes y culpar al sismo, y en general es muy posible que el pánico social fuese mucho más destructivo que el mismo terremoto. De hecho, en la ciudad de Miami, horas antes de que impactara el huracán Irma, se pudo ver cómo muchas personas aprovecharon para saquear algunos establecimientos. Por último, debo decir que hasta el día de hoy la ciencia oficial no ha dado una explicación clara sobre los factores reales que pudieran tener algún grado de interferencia en el comportamiento de las placas tectónicas. Las antiguas civilizaciones creían que la Tierra se va moviendo a lo largo del universo y que cada cierto periodo de tiempo nuestro planeta atraviesa zonas de turbulencia debido al clima espacial. Estas turbulencias marcan el final de ciclos que desconocemos hasta la fecha, y esto último trae caos climático y terremotos. En conclusión, las tormentas solares solo nos debieran de preocupar cuando llegan a cierta magnitud y cuando estamos seguros que afectarán a nuestro planeta. Sin embargo, que ocurra una tormenta solar no garantiza que ocurra un terremoto en su ciudad. En cualquier caso, tan solamente aumenta las posibilidades de que algo pudiera pasar en los días posteriores. Y si usted vive en una zona sísmica, no espere a que ocurra una tormenta solar para prevenir.